la prueba de que uno realmente conoce a Dios. 7 pruebas. Hay 7 pruebas que nosotros estamos estudiando y esta es la tercera, la prueba 3. Recordar el propio crecimiento espiritual. Recordar el propio crecimiento espiritual. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 12 al 14 dice: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Es la palabra del Señor. A manera de introducción, note que Juan se dirige a 3 grupos de personas: los niños pequeños, los padres y los jóvenes. Y note que se dirige a cada uno 2 veces. En los versículos 12 y 13 dice, Juan utiliza el tiempo verbal presente y dice: yo les escribo a ustedes. En los versículos 13 y 14 utiliza el tiempo verbal pasado y dice: yo les he escrito a ustedes. Y aquí surge casi inmediatamente 2 preguntas. ¿Quiénes son estas personas? ¿Y por qué Juan cambia los tiempos verbales? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver que, en primer lugar, está hablando de las diversas etapas del crecimiento espiritual, no de los jóvenes físicamente, las diversas etapas del creyente. En segundo lugar, ¿por qué Juan cambia los tiempos verbales de yo escribo a les escribo a ustedes? Juan está haciendo énfasis en la idea de que los creyentes deben crecer en Cristo, deben confirmar su crecimiento en Cristo, confirmar su gran relación con Dios una y otra vez, una y otra vez. Ahora veamos el pasaje. Vamos al pasaje. Recuerde, todo el tema que Juan está tratando, ¿cómo sabemos si realmente conocemos a Dios? Ese es el tema. Existen 7 pruebas que nos mostrarán la respuesta. Este pasaje cubre la tercera prueba. Es la prueba del crecimiento espiritual, como dije antes. Recuerda su crecimiento espiritual. ¿Recuerda cómo ha crecido en Cristo desde el principio de su conversión? ¿Recuerda cómo Dios lo ha hecho crecer, madurar y desarrollarse en Cristo? Si realmente conoce a Cristo, entonces ha crecido en Cristo. Ha desarrollado y madurado paso a paso. Ha crecido en Cristo desde que creyó a Cristo. Si ha crecido, entonces conoce a Dios. Es hijo de Dios. Si no ha crecido en Cristo, no conoce a Dios. Una vez que la persona es realmente convertida, crece en Cristo. Esto es lo que significa la conversión. Convertir, cambiar, volverse una persona nueva, nacer otra vez, cambiar la vida anterior sin Cristo por la nueva con Cristo. Si una persona nace realmente otra vez en Cristo, entonces comienza a vivir y a cambiar en Cristo. La persona que realmente conoce a Dios recuerda su crecimiento espiritual. ¿Recuerdas tu crecimiento espiritual? Hay 2 pasos que vamos a ver en este tema. Primer paso es recordar su crecimiento espiritual. El segundo paso es confirmar quién es uno constantemente, la gran relación del creyente con Dios. Vamos al paso 1. Recordar su crecimiento espiritual. Recordar su crecimiento espiritual. Primera de Juan, capítulo 2, del 12 al 13 dice: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre.
Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Es la palabra del Señor. En primer lugar, recuerde su crecimiento espiritual. En la iglesia, en la familia de Dios, existen varias etapas del crecimiento. Y note lo que Juan escribe, se aplica a cada etapa del crecimiento del creyente, sin importar quién es el creyente, cuán débil o fuerte puede ser. Este mensaje se aplica a él. Este es un mensaje para toda la iglesia. Este es un mensaje para toda la iglesia. Aquí vemos un punto. Existen los niños pequeños, quienes recién han recibido a Jesucristo y han comenzado a seguirlo a Él. Si es un cristiano recién nacido, recuerde lo siguiente: sus pecados son perdonados. Ya no es culpable de pecado, juzgado por el pecado. Ya no es condenado por el pecado. Ya no es castigado por el pecado. Ha confiado en Jesucristo como el gran portador de sus pecados. Cree que Jesucristo tomó todos sus pecados sobre él y los soportó, la condena y el castigo por ellos. Por lo tanto, está limpio de pecado. Sus pecados quedaron perdonados. Pero note, ¿por qué? Por el nombre de Él. Dios perdonó nuestros pecados por el nombre de Cristo, Nos limpia por el nombre de Cristo, mucho más que por nosotros. Dios nos ama de manera perfecta, sí, pero Dios ama a su Hijo con un amor muy especial. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios por naturaleza. Por esta razón Dios ha destinado que Jesucristo haya adoptado muchos hermanos y hermanas, muchos creyentes que siguen y se unen a Él. Dios ha ordenado que los creyentes vivan por siempre con Cristo, alabando y sirviéndolo a Él por toda la eternidad. Esto es lo que se quiere decir con las palabras por el nombre de Cristo. Gracias a lo que Cristo ha hecho por su nombre, Dios ha perdonado nuestros pecados. Dios ama tanto a su Hijo que Él honra a cada persona que honra a su Hijo. Nuestros pecados son perdonados por el nombre de Cristo. El punto es el siguiente: todos los creyentes deben recordar que sus pecados son perdonados. Deben recordar que sus pecados son perdonados. Pero los creyentes jóvenes, ustedes que son pequeños niños, mis hijitos en la fe, ustedes en particular deben recordar esto porque son jóvenes en la fe, porque recién han dejado el mundo y sus placeres y posesiones son más proclives a olvidar lo que Jesucristo ha hecho por ustedes. Deben centrarse y concentrarse en Jesucristo, en el hecho glorioso de que Él ha perdonado sus pecados. Debe protegerse para no volver al mundo y sus tentaciones. Amén. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es la palabra del Señor. Y aquí, primera de Juan 1:9, lo que hemos visto, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Limpiarnos de toda maldad. Veamos el segundo punto. Existen los padres espirituales, creyentes que son espiritualmente maduros, con un conocimiento profundo y rico de Dios. ¿Cuál es la exhortación a los que tienen un conocimiento rico y profundo de Dios? A estos pocos que han caminado con tanta fe durante tantos años, la exhortación es la siguiente:
Recuerden, han conocido a Dios desde el principio de su conversión y le han servido en forma diligente y con fe, día a día. Se han alimentado de la palabra de Dios. Se han hecho tiempo para la oración y para aprender a caminar en la oración todo el día. Han aprendido a estar en comunión con Dios durante todo el día, peleando por una comunión inquebrantable con Él. Han dado testimonio del poder salvador de Jesucristo. Han sido leales a la iglesia, sus miembros, su misión y ministerio. Han comprometido su vida para satisfacer las necesidades que los rodean y más aún para alcanzar las del mundo a través de sus oraciones y dádivas y donaciones. Han dado todo lo que son y tienen a Cristo y a su misión, satisfaciendo las necesidades urgentes del mundo, de la gente. El punto es el siguiente. Los espiritualmente maduros que tienen un conocimiento profundo y rico de Dios nunca deben olvidar de dónde provienen, ni cómo crecieron en Cristo. Deben recordar cómo crecieron y conocieron al Padre. Deben recordar cómo obtuvieron ese conocimiento rico y profundo de Dios. El recuerdo y la permanencia centrada en el Padre es la única forma que una persona puede terminar la carrera cristiana con fe y recibir la recompensa. Los espiritualmente maduros, aquellos con un conocimiento rico y profundo de Dios, deben recordar y continuar creciendo en el conocimiento de Dios. Deben continuar, no se termina. Juan 8:31 al 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Evangelio de San Juan 17, del 7 al 10 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y aquí pasamos al punto 3 de esta parte. Existen los jóvenes creyentes maduros de la iglesia. Deben recordar que han venido de muy lejos, han recorrido un largo camino, han peleado una batalla larga y ahora han vencido al débil o al maligno. El débil solía atacarlos de derecha a izquierda. Los atacaba con cada tentación imaginable, pero es especialmente con los pecados que eran tan comunes antes de su conversión. Pecados de pensamientos malos e inmorales, de robo, de delincuencia, de habladurías, de asuntos ilícitos, de mentiras, de difamación, de prácticas inmorales, de engaño, de odio, de lujuria, de soberbia, de ira, de embriaguez, de arrogancia, de amor al dinero, drogas, codicia, gula, hurto, acaparamiento. El punto es el siguiente: los creyentes que han caminado en la fe con Cristo durante un largo periodo de tiempo han vencido las tentaciones del malvado, del maligno. De hecho, luego de haber comprometido nuestras vidas y posesiones para Cristo, el maligno nos ataca más ferozmente que antes. Satanás no desea perdernos ni a nosotros ni a nuestra lealtad para pecar. Desea causarle a Dios tanto daño como sea posible.
Por lo tanto, después de aceptar a Cristo, Él nos ataca con una fuerza mucho más grande que antes. Pero el creyente maduro vence. Sin embargo, debe recordar cómo venció, ya que Satanás permanece tras el creyente durante toda su permanencia en la tierra. Los ataques posiblemente no son realizados en forma tan frecuente ni con la ferocidad con la que se hacían cuando el creyente era joven. Pero el creyente debe permanecer fuerte, de lo contrario será atrapado, inadvertido y caerá en el pecado. El creyente maduro debe recordar cómo triunfó sobre el maligno y continuar combatiéndolo con la palabra. Continuar combatiendo con la palabra. Aquí hay un pensamiento. ¿Cómo los creyentes vencen a Satanás? Vencen acercándose a Dios y orando y pidiendo por sabiduría, como dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vencen utilizando la palabra de Dios, remitiéndose a ella una y otra vez en sus mentes para conquistar la tentación. Como dice Lucas 4:8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El creyente también vence aprendiendo y sabiendo que Dios permite la tentación para enseñar tolerancia. Santiago 1 del 2 al 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. El creyente también vence al no entregar los miembros de su cuerpo al pecado, como dice Romanos 6 al 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. También el creyente vence al vestirse con la armadura de Dios, como dice Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El creyente también vence al estar en guardia y alerta ante las tentaciones. Como dice Pedro 5 al 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. También el creyente vence al no ceder ante la ira y al no darle lugar al diablo, como dice Efesios 4 del 26 al 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El creyente también vence al entregarse a Dios y resistir al diablo, como dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El creyente también vence al no caer en la trampa de los pecadores, como dice Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, no consientas. El creyente también vence al no tomar el camino de los malvados. Proverbios 4:14 dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. No vayas. Amén. El segundo paso: confirmar quién es uno constantemente. ¿Quién es uno constantemente? Primera de Juan 2:14 dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Habéis vencido al maligno. En segundo lugar,
recuerde su gran relación con Dios una y otra vez. Observe el énfasis en esta segunda exhortación para cada uno de los creyentes. El acento está puesto en la relación del creyente con Dios y su palabra. Juan ha escrito con el propósito de estimular la relación de los creyentes con el Padre. Los creyentes, sin importar la etapa de su crecimiento espiritual, nunca deben olvidar quién es y a quién ellos conocen: a Dios Padre. A Dios Padre. Tuvieron el gran privilegio en todo el mundo, el privilegio de conocer a Dios mismo, de ser adoptados en la familia de Dios y de volverse un hijo o hija de Dios. El creyente recibe el gran privilegio de llamar Padre a Dios. Tú lo llamas Padre a Dios. Los hijos pequeños, los jóvenes creyentes, deben recordar que han conocido al Padre. Este es el punto 1 en esta etapa. Ellos han sido adoptados en la familia de Dios. Dios mismo, la fuerza suprema del universo, la inteligencia suprema y el poder del universo, no es la misma energía abstracta que está allá en el espacio exterior. Dios es una persona, la persona suprema en todo el universo, el único Dios verdadero y viviente. Y Él desea lo más maravilloso del mundo: relacionarse con el hombre, desea volverse un padre para la gente. Él desea adoptar a la gente como sus hijos, tener gente que crea en Él y confíe en Él. Los creyentes jóvenes saben esto, por lo tanto han venido a Dios a través de Jesucristo y han experimentado el privilegio de adopción. Ahora conocen a Dios como un Padre. Pero note aquí, los creyentes jóvenes deben recordar esta verdad gloriosa. Deben recordar y concentrarse en Dios como su Padre. No deben permitir que el pensamiento de Dios se resbale de sus mentes. Deben venir a Dios día tras día como su Padre. Deben llevar sus necesidades a Él. Deben confiar en Él para que los cuide. Deben pedirle y depender de Él para que les enseñe. Deben confiar en Él, en Él los discipline cuando lo necesite. Estudiarlo a Él y a su palabra y escuchar y hacer lo que Él dice. Deben estar en comunión con Él. Deben amarlo a Él y recibir su amor. No deben hacer nada que pudiera avergonzarlo a Él. Dar a conocer a otros el Padre maravilloso que Él es. Miren lo que dice Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros nos dirigimos a Él como Padre nuestro. En Romanos 8:16 al 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El punto 2 en esta parte: los padres, los creyentes que tienen un conocimiento rico y profundo de Dios deben recordar que han conocido quién es Dios desde el principio. Pero además nunca deben elevarse con soberbia. No importa cuánto tiempo hayan caminado con Dios. Note las palabras: el Dios que está desde el principio. Dios ha estado desde el principio de los tiempos, mucho más que los padres de la fe. No importa cuán rico y profundo sea el conocimiento que el creyente tiene de Dios, siempre hay mucho más por saber. Siempre hay más que saber. Dios es eterno y Él tiene una eternidad de experiencia para que nosotros aprendamos. Por lo tanto, nunca debemos elevarnos en orgullo como si conociéramos a Dios y hayamos concluido, hayamos terminado. Existe aún una eternidad de cosas para aprender acerca de Dios, una eternidad. Los creyentes maduros, aquellos con conocimiento rico y pleno de Dios, deben recordar de dónde han venido
y continuar buscando y conocer a Dios. Ellos han conocido a Dios desde el principio de su conversión y deben continuar creciendo cada vez más en su relación con Dios. No deben parar, deben continuar. Primera de Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Verdad? Primera de Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. Es la palabra del Señor. En Efesios 4:12 al 13 también dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hebreos 5, capítulo 5, versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El tercer punto es a los jóvenes creyentes. Maduros deben recordar tres cosas. Primeramente, los creyentes maduros deben recordar que son fuertes, deben recordar su fortaleza, estar seguros y tener confianza en la fuerza que han obtenido. Pero los creyentes maduros deben recordar de dónde proviene su fuerza y cómo se volvieron espiritualmente fuertes. Todo a través de Jesucristo. Note, los creyentes jamás deben confiar en el poder de la carne ni de la determinación mental. La carne y la mente fallan, ni siquiera pueden ser consecuentes en el control de la carne. Tanto la mente como el cuerpo con el tiempo se debilitarán en la batalla espiritual. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Según de Corintios 3:5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. En segundo lugar, los creyentes maduros deben recordar que la palabra de Dios habita en ellos. Esta es la clave para el crecimiento espiritual y para agradar y asegurar la aprobación de Dios. No importa lo que la persona pueda pensar o decir, no existe crecimiento espiritual aparte de la palabra de Dios. No lo hay, solo a través de la palabra de Dios. Ninguna persona agrada o se asegura la aprobación de Dios sin estudiar y vivir la palabra de Dios. Los creyentes maduros jamás deben olvidar esto y deben continuar dando sus vidas al estudio y la práctica de la palabra de Dios. Amén. Miren lo que dice Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Está escudriñando las Escrituras? Colosenses 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén, hermanos. Este ha sido la tercera prueba. La tercera prueba. ¿Recuerda usted su crecimiento espiritual? ¿Recuerda de dónde el Señor le ha sacado y cómo usted cada vez era un niño, un niñito espiritual, luego un joven espiritual, ahora ya es un adulto espiritual que conoce y tiene un conocimiento rico en las cosas del Señor? Recuerde eso, recuerde eso. Y esto es una prueba de que usted conoce a Dios. Amén. Seguimos con la cuarta prueba el próximo jueves, Dios mediante. Y vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Tú nos haces entender en este tiempo que estamos, tiempos difíciles, pero gracias, tu palabra sigue vigente. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Gracias, Señor. No permita, Señor, que nosotros bajemos la guardia. Señor, necesitamos estudiar y vivir la palabra de Dios. Gracias, Señor, gracias. Ayúdanos a crecer. Nosotros nos falta todavía. No hemos aprendido todo. Nos falta aprender mucho, 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 mucho de ti, Señor. Gracias, Señor. En este tiempo es la oportunidad para aprender. En estos tiempos difíciles, tú nos hablas, Señor. Gracias, gracias, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, bendice a cada una de las personas que están siguiendo estos estudios con tu palabra, que esta palabra pueda obrar en su corazón, porque tu palabra no vuelve a ti vacía, dice las Escrituras. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga.